Ciro el Grande fue el fundador del Imperio Aqueménida y una de las figuras más destacadas de la historia antigua. Su vida está marcada por hazañas militares, reformas administrativas y un enfoque notablemente humano para su época en cuanto a la gobernanza y el respeto por las culturas que conquistaba. Aquí tienes un recorrido por su historia. Nacimiento y orígenes. Ciro nació en Ansán, un territorio vasallo del Imperio Medo, ubicado en la actual región de Fars, Irán. Era hijo de Cambises I, un rey local persa, y de Mandane, hija del rey medo Astiages. Según la tradición, el nacimiento de Ciro estuvo marcado por presagios. Astiages soñó que su nieto lo destronaría, lo que lo llevó a ordenar su muerte al nacer. Ciro el Grande nació alrededor del año 600 a.C. en Ansán, una pequeña región situada en la actual provincia de Fars, en Irán. Su padre era Cambises I, rey de Ansán, y su madre, Mandane, era hija de Astiages, rey de los medos. Por tanto, Ciro tenía ascendencia tanto persa como medo, lo que lo vinculaba a dos de los pueblos más poderosos de la región. El nacimiento de Ciro estuvo marcado por una serie de eventos legendarios que han perdurado a través de la historia. Según los relatos de Heródoto, el rey Astiages tuvo un sueño inquietante en el que vio que su nieto lo destronaría. Alarmado por esta visión, Astiages consultó a los magos, quienes interpretaron que el niño sería una amenaza para su reinado. Como resultado, Astiages ordenó que el recién nacido fuera ejecutado. Sin embargo, el general Harpago, encargado de cumplir la orden, no pudo llevar a cabo el asesinato. En lugar de eso, entregó al bebé a un pastor llamado Mitradates, quien lo crió en secreto en las montañas, lejos de la corte real. Así, Ciro creció en un entorno humilde, sin conocer su verdadero origen. Primeros años como líder, 559 a.C. En el 559 a.C., Ciro sucedió a su padre como rey de Ansán. En ese momento, los persas eran vasallos del Imperio Medo. Sin embargo, Ciro comenzó a unificar las tribus persas y a fortalecer su posición política y militar. Ciro el Grande comenzó su liderazgo a una edad temprana. A los 20 años, tras la muerte de su padre, Cambises I, Ciro asumió el liderazgo de Ansán. Sin embargo, su verdadero ascenso al poder comenzó cuando se rebeló contra su abuelo Astiages, el rey de los medos, en el 553 a.C. Astiages, aunque era el rey de los medos, había perdido parte de su influencia sobre las tribus persas y Ciro aprovechó esta debilidad. Ciro, con un pequeño pero leal ejército persa, se levantó contra el dominio medo. La batalla culminante ocurrió en Pasargada, donde Ciro derrotó a las fuerzas de Astiages y, tras su victoria, lo capturó. Ciro no solo liberó a los persas de la sujeción medo, sino que también unificó a ambos pueblos, lo que le permitió establecer las bases de lo que más tarde sería el vasto imperio aqueménida. Estos primeros años de liderazgo fueron fundamentales para Ciro, pues demostró ser un líder estratégico y carismático, capaz de ganarse el respeto y la lealtad de sus tropas, además de forjar alianzas cruciales que le permitieron consolidar su poder. Expansión del imperio. Ciro no solo consolidó su poder, sino que comenzó una serie de conquistas que transformarían el panorama político del mundo antiguo. Algunas de estas son conquista de Lidia, 547 a.C., subyugación de Asia Menor, conquista de Babilonia, 539 a.C., y expansión hacia el este, conquista de Lidia, 547 a.C. El reino de Lidia, gobernado por el legendario rey Creso, era uno de los estados más ricos de su tiempo. Creso, confiando en un posible apoyo de los griegos y de Babilonia, atacó a Ciro. Sin embargo, Ciro lo derrotó en la batalla de Teria y, posteriormente, en Sardes, la capital lidia. Creso fue capturado y, según algunas fuentes, perdonado por Ciro, quien lo integró como consejero. Subyugación de Asia Menor. Tras la conquista de Lidia, Ciro incorporó las ciudades griegas de Jonia y otras regiones de Asia Menor a su imperio, enfrentando resistencia pero consolidando su control con estrategias tanto militares como diplomáticas. Conquista de Babilonia, 539 a.C. La toma de Babilonia es uno de los eventos más famosos de su reinado. Nabónido, el último rey de Babilonia, era impopular debido a sus políticas religiosas. Ciro aprovechó este descontento y, en la batalla de Opis, derrotó a las fuerzas babilónicas.
Babilonia cayó prácticamente sin resistencia, y Ciro fue recibido como libertador. Expansión hacia el este. Ciro también dirigió campañas hacia Asia Central, subyugando a los partos, sogdianos y bactrianos. Su imperio se extendió desde el mar Mediterráneo hasta las estribaciones del Himalaya. Política de gobierno. Ciro no fue solo un conquistador, sino también un administrador visionario. Algunas de sus políticas más notables incluyen tolerancia cultural y religiosa. Permitió que las regiones conquistadas mantuvieran sus tradiciones, idiomas y religiones, lo que fomentó la estabilidad en su vasto imperio. Sistema administrativo. Dividió el imperio en satrapías, provincias, gobernadas por sátrapas, quienes respondían directamente al rey. Este modelo se convirtió en la base de la administración persa durante siglos. Infraestructura. Fomentó la construcción de carreteras y sistemas de comunicación que unían las diferentes regiones del imperio. Muerte y póstumo. 530 a.C. En el 530 a.C., Ciro lideró una campaña contra los masagetas, una tribu nómada de Asia Central liderada por la reina Tomiris. Según Heródoto, esta campaña resultó en su muerte. Tras una emboscada, Ciro fue derrotado y, según la leyenda, Tomiris sumergió su cabeza en un recipiente lleno de sangre como venganza por la muerte de su hijo. Ciro el Grande falleció en 530 a.C., mientras lideraba una campaña contra los masagetas, una tribu nómada que habitaba la región situada en el actual Kazajistán y Turkmenistán, al este de su imperio. El conflicto tuvo lugar cerca del río Araxes, actualmente en la frontera entre Irán y Azerbaiyán. La batalla que le costó la vida fue parte de su intento por expandir aún más su vasto imperio hacia el este. Ciro se enfrentó a Tomiris, la reina de los masagetas, quien había perdido a su hijo en un enfrentamiento previo con las tropas persas. Según los relatos de Heródoto, la reina Tomiris, enfurecida por la muerte de su hijo, decidió vengarse. Ciro, confiado en su victoria, intentó engañar a los masagetas atrayéndolos hacia una batalla decisiva. Sin embargo, las fuerzas de Tomiris lograron derrotar a los persas. En algunas versiones de la historia, después de la captura de Ciro, Tomiris ordenó que su cabeza fuera cortada y sumergida en un recipiente lleno de sangre, como un acto simbólico de venganza por la muerte de su hijo. La imagen de Ciro muerto y su cabeza bañada en sangre se ha convertido en una de las representaciones más poderosas de su caída. Ciro fue enterrado en Pasargada, la ciudad que él mismo había fundado. Su tumba, una estructura simple pero imponente, sigue siendo un símbolo de su grandeza. A pesar de su muerte, el legado de Ciro perduró. Tras su fallecimiento, su hijo Cambises II continuó la expansión del imperio persa, conquistando Egipto y otras regiones. Sin embargo, fue Ciro quien sentó las bases de un imperio global que se extendió desde el mar Mediterráneo en el oeste hasta el Hindu Kush en el este y desde el Cáucaso en el norte hasta el Golfo Pérsico en el sur. En Irán, es recordado como el padre de la nación persa. Ciro es una de las figuras más importantes de la historia antigua, no solo por sus conquistas, sino también por su habilidad para unir a diversas culturas bajo un mismo sistema de gobierno. Su legado sigue vivo como un símbolo de liderazgo sabio y justo.